BIM Management o BIM en sí sería un conjunto de metodologías, procesos y estándares que permiten realmente poder aprovechar todos los beneficios de los activos, ya sea de edificación de infraestructura, de minería, durante todas las fases del ciclo vida. Por lo tanto, no solamente está enfocado en el diseño, en la construcción y o en la explotación o en el mantenimiento, sino que siempre tiene que ser evaluado durante todo el transcurso del ciclo vida como tal. Que BIM se inserta dentro del contexto de la transformación digital y de la construcción 4.0. Efectivamente, antes no existía dentro de eso, y sí existía, estaba enfocado 100%, como tú lo acabas de decir, a los software. De hecho, recordemos que BIM se insertó dentro de la conciencia pública de la industria de la construcción y de la docencia, porque los software fueron insertándose dentro de las carreras como arquitectura, que fue donde primero entró ArchiCAD y de ahí Revit, o propiamente tal. Porque ya es un mundo distinto, porque hay otra cultura organizacional, otra lógica distinta, pero sigue siendo la misma información. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de saber pedir y de saber entregar. ¿Qué es el BIM Management? Queridos constructores, bienvenidos a un capítulo más del podcast de CBA Capacitación. El día de hoy saludamos a don Nicolás Posada. Muchas gracias por venir, Nico. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos míos, ¿quién es Nicolás Posada y por qué está el día de hoy acá? Les quiero comentar que Nicolás, bueno, tiene formaciones, un magíster integral del agua en la UPC de España. También es constructor civil, es colega de la Universidad Católica de Chile y tiene un diplomado en Lean Construction. Es importante esto porque él es fundador y CEO de BIM Studio, empresa que apoya a constructoras, a empresas de edificación, de infraestructura y minería en todo lo que tiene que ver con la implementación de BIM Management. Bueno, también es docente universitario acá en Chile y en Lima también, así que compartimos la idea de poder entregar conocimiento y enseñarle a las nuevas generaciones. Y bueno, hartos proyectos, más de 16.000 metros cuadrados bajo la metodología BIM. Así que esto no para, no termina. También es evaluador de proyectos de ANIT y algo interesante que es mentor de la red de CGB, ¿está bien? Sí, ¿no? Chile Global Ventures, de Fundación Chile. Perfecto. Nicolás, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast de CBA. Y bueno, partamos con el tema de interés. Nos gustaría saber qué es esto del BIM Manager y, bueno, la idea principal es, ¿cómo definirías tú el BIM Manager? Ya, mira, yo me adhiero siempre a las definiciones oficiales, aunque sean un poco como estrictas, pero creo que es lo correcto, dado que en Chile existe un estándar, y eso es algo muy potente que tenemos que valorarlo más allá de criticarlo, porque todo es mejorable, pero partiendo desde una base, y al menos aquí tenemos una base. Por lo tanto, la BIM Management o BIM en sí sería un conjunto de metodologías, procesos y estándares que permiten realmente poder aprovechar todos los beneficios de los activos, ya sea de edificación de infraestructura, de minería, durante todas las fases del ciclo vida. Por lo tanto, no solamente está enfocado en el diseño, en la construcción y o en la explotación o en el mantenimiento, sino que siempre tiene que ser evaluado durante todo el transcurso del ciclo vida como tal. Por lo tanto, eso es lo que te podría indicar como la definición, y la importancia para la industria de la construcción y la minería es que realmente a partir de la implementación de esta metodología como tal, hemos sido capaces de devolverle la importancia a lo que es la información. Porque antes era como un activo que teníamos un recurso productivo, pero que en realidad no le damos tanta importancia si es que realmente está coordinado, si es que estaba completo, si es que me favorecía a mí, si es que me agregaba el valor que yo espero tener a partir de la información que yo tengo. Como por ejemplo, siempre le doy este ejemplo a mis alumnos, cuando hoy día uno usa WhatsApp. Ya antes de que no existiera WhatsApp, uno usaba los chats y los SMS, que son más antiguos, y otros medios más antiguos como señales de humo o cosas así, pero efectivamente a partir de ahí la información que me entregan a mí, el medio, el formato, el tiempo, cobra mucha relevancia, porque puede ser que me distraiga, puede ser que me favorezca, puede ser que me haga un uplift, puede ser que me tire para abajo, puede ser que me bloquee sensaciones distintas. Por lo tanto, esta metodología, creo que esa es la importancia que hay, más allá de los tecnicismos, es que le devuelve la importancia y la relevancia a lo que es la información tiene para yo realizar mi trabajo independiente de la participación que tenga en un proyecto o no. Y ahora, ¿en qué se diferencia el BIM Management respecto a otras metodologías de gestión de proyectos?
Dale, en línea con lo que estabas indicando anteriormente, el foco que tienes respecto a la gestión y eficiencia de la información y en particular en el intercambio de información de valor. Súper importante entender esa frase en su contexto completo porque no es el traspaso, no es que yo te mando un correo a ti y a mí me da lo mismo si tú lo leíste o no, como cuando te llega un spam, si tú quieres tomarlo o no. Cuando hace un intercambio, yo emito información en un formato que yo sé que tú lo necesitas, que me lo pediste antes, y que además yo sé que te agrega el valor porque tú lo vas a abrir y me vas a decir, ah, mira, yo revisé este plano, yo revisé este modelo, este archivo y creo que hay que hacer todas estas acciones o hay que corregirlo, etcétera. Y por otro lado, y ahí está la acepción de información de valor. No es solamente información por enviar, sino que realmente es algo que tú me definiste y que yo te estoy entregando en función de lo que se establece como requisitos o requerimientos de información. Ahora, cuando uno, por ejemplo, en base a la misma pregunta de las diferencias con otras metodologías, cuando uno habla de BIM Management, eso están más relacionados al uso de software, porque hay metodologías que no necesariamente ocupan software. ¿Cómo es eso? ¿O no es así? Bueno, es que si estamos hablando que BIM se inserta dentro del contexto de la transformación digital y de la construcción 4.0. Efectivamente, antes no existía dentro de eso y si existía, estaba enfocado 100%, como tú lo acabas de decir, a los software. De hecho, recordemos que BIM se insertó dentro de la conciencia pública de la industria de la construcción y de la docencia porque los software fueron insertándose dentro de las carreras como arquitectura, que fue donde primero entró ArchiCAD y de ahí Revit, o propiamente tal. Por lo tanto, siempre nos quedamos con ese contexto como tal. Pero en sí tiene que ver mucho más con los procesos que hay y a partir del proceso yo voy a definir cuál es el software que me sirve. Por ejemplo, si vaya a hacer un asado, claro, lo podría hacer, ahí tú decís, o lo hago acá, tengo que ver si tengo el balón, todo eso, o lo hago a carbón o lo hago a leña. Y ahí yo voy viendo si es que realmente a partir del proceso tengo los recursos para hacerlo. Por eso si yo te pongo el software, al proceso voy a estar muy limitado a lo que con el software puedo hacer y los conocimientos que yo tengo de él y el conocimiento que tenga la persona que yo lo voy a entregar al archivo. Por eso es que antes el BIM se entregaba en un CD, en un DVD, en nuestra época, en un pendrive que fue después, y lo guardaban en el cajón, porque nadie se preocupaba de educar al otro, que es lo mismo que tú estás haciendo, ¿cachai? Nadie se preocupaba de, a ver, ¿cómo le va a servir al otro? Por eso es que es importante siempre referirse al valor que me agrega el recurso que estoy entregando. Oye, hablemos un poquito de la evolución del BIM, pero ahora BIM, sin el apellido. ¿Cómo has visto o cómo ha evolucionado el BIM en los últimos años dentro de los sectores de la construcción y minería? Mira, para no andarme en los tecnicismos de las marcas que van saliendo siempre y para no hablar como de los temas comerciales o de licencias, por decirlo así, y sí abocándome más a la generalidad a partir de la definición misma de lo que es BIM Management, como tú lo consultaste inicialmente, y viéndolo desde el punto de vista desde las etapas del ciclo vía, en las macro etapas que son el diseño, la construcción y el mantenimiento propiamente tal, efectivamente ya estamos evolucionando o estamos pasando de el diseño donde efectivamente se implementa BIM, hay una mejor implementación. No voy a decir que en un nivel muy elevado, ni que somos como los ingleses, ni los jaguares de Sudamérica, ni nada de eso, pero sí, efectivamente, hay un mejor nivel de madurez y eso sí se evidencia en las implementaciones, pero con todo lo que tiene que ver con el diseño, o sea, con las oficinas de arquitectura, de ingeniería, de instalaciones y con todo lo que tiene que ver con esa etapa, anteproyecto, preproyecto, ingeniería básica, ingeniería de detalle, etcétera, dependiendo de la industria, el lenguaje que se utiliza para la clasificación de esos momentos. Y estamos en el transcurso ahora de pasar a todas esas mejoras y mejores prácticas que se han hecho en diseño para la construcción, porque ya es un mundo distinto, porque hay otra cultura organizacional, otra lógica distinta, pero sigue siendo la misma información, por lo tanto yo tengo que ser capaz de saber pedir y de saber entregar. Pero todavía estamos muy lejos y hay pequeños ejemplos que esperamos poder transmitírselo a ustedes respecto a cómo se implementa en la etapa de explotación o de mantenimiento. Eso está de lado y lo más freak de todo esto y lo más singular es que si lo vemos desde una perspectiva de cuando yo voy a invertir algo, efectivamente el diseño y la construcción corresponde a un 30% de duración en el ciclo vida. No es más que eso. A diferencia del mantenimiento que es un 70%. Por lo tanto, yo, como inversionista, si voy a invertir en esto, si no lo voy a tomar como un gasto, sino como una inversión, entonces debiera apuntar al más largo plazo donde voy a maximizar
y donde voy a capitalizar mi inversión durante mucho más tiempo. Si me enfoco solamente en el diseño o lo pido ahí, bien, funciona. Pero es muy corto el plazo. Por lo tanto, no vas a ser capaz de obtener y de aprovechar los beneficios durante, por ejemplo, con los contratos concesionados que duran 30 años. Oye, y cuando nosotros vamos a aplicar esta metodología de BIM Management en las fases del proyecto. Hablemos primero de la fase de anteproyecto. Entonces, ahí me gustaría saber cómo se integra el BIM Management desde la fase de anteproyecto en proyectos de construcción o minería o infraestructura. Ahí tiene que ver también con los objetivos que hay. Ahí tal vez voy a estar refiriéndome al estándar tal vez constantemente porque es el documento base que tenemos todo para usarlo y que el que existe, nos gusta o no, pero ese es, donde efectivamente se indican usos. Por lo tanto, hay usos BIM establecidos ahí que nosotros los sacamos porque no lo copiamos, sino que los adecuamos a nuestra cultura chilena, que son unos usos BIM que los sacamos desde un estado de Estados Unidos para no ser tan puntual. Pero efectivamente, como tiene que ver con los usos, entonces hay usos que se usan en la fase de anteproyecto, por ejemplo, con la zonificación, donde yo hago una evaluación del programa arquitectónico, ya puede ser médico, puede ser de infraestructura, o puede ser igualmente de una edificación de un hotel, etcétera, de un edificio habitacional, y con ese uso yo puedo evaluar si es que efectivamente estoy cumpliendo con la zonificación o no. De hecho, es súper relevante ese puro ejemplo, porque hay muchas concesiones hospitalarias que se han detenido y han estado detenidos años solamente porque la evaluación de la zonificación no se hizo a través de una herramienta conjunta, que todos entendiéramos el mismo lenguaje, que yo abriera un modelo y dijera, mira, esto es lo que tú me pasaste, esto yo lo modelé a nivel volumétrico y las zonas que yo te propongo son estas, por lo tanto estoy bien, o no porque tengo estos inconvenientes, estas restricciones y todo. Por lo tanto, es súper relevante la fase de anteproyecto porque si yo ya tomé una decisión de cómo voy a zonificar el proyecto, dónde lo voy a ubicar, por ejemplo, dentro de un predio, de ahí eso es algo fijo que se congela, no lo puedo estar cambiando cada vez, si no al final no podría cobrarlo como suma alzada, tendría que cambiar la modalidad contractual a quien me vaya a contratar, y de esa manera voy sacándole provecho al uso BIM como proceso en sí, no como el entregable que tengo un modelo que me va a servir para una cosa u otra, sino que como proceso en sí. Por lo tanto, te va ayudando ese punto de vista. Ahora, ¿qué otros beneficios ves de ocupar BIM en esta etapa inicial de anteproyecto? yo considero que lo relevante es como beneficio que me pueda indicar exactamente la ubicación de un proyecto en sí. Ya en las autopistas es hiper relevante porque ahí las franjas de expropiaciones son increíblemente singulares y se van adecuando a cada contexto o a cada diseño vial que se realice. Y por el lado de las edificaciones, bueno, para asegurar de que efectivamente voy a construir lo que se necesita hacer. De hecho, mira, tengo una pregunta que tenía que haberte hecho antes de esta pregunta, que tiene relación con, me imagino, la persona que está diciendo, oye, ¿me pueden definir primero qué es anteproyecto, qué es diseño, qué es planificación? O sea, el ciclo de las etapas de un proyecto. ¿Cómo parte un proyecto? Bueno, un proyecto parte por la carta de inversión cuando en ¿Sí? el contexto privado y en el concepto público porque es una promesa de campaña presidencial o porque está dentro del listado de los proyectos país o prioritarios como de infraestructura, por ejemplo, como las desaladoras hoy en día. Perfecto. Entonces, cuando se habla de anteproyecto, ¿de qué estamos hablando exactamente? Para hacer un ejemplo, dentro de un proyecto de edificación, sería porque yo tengo que hacer un hospital y tengo que hacer que esa infraestructura, como el que están haciendo aquí en Buen Paine, que es un hospital concesionado, yo necesito tener un hospital que tenga 150 camas, por ejemplo, y esas 50 camas las tengo que distribuir en 5 pisos, y ahí voy teniendo las restricciones que me dando el plan regulador. Entonces, y el hasta esa certificado etapa de informes previos. no tenemos ningún proyecto armado. Es solamente solamente conceptual. la idea, la zona, el volumen, cosa de evaluar que las restricciones comunales que hay, como el CIP, como son los otros Ok. documentos, lo cumplo o no. Para eso sirve. Por lo tanto, en tiempo es muy corto, debería ser 1 o 2 meses. Si estás año en esto, significa que no tenía idea qué se puede hacer en el terreno, la altura, etcétera, o Ya. qué es lo que tengo que hacer finalmente. Súper. Es que lo que pasa es que quizás también yo también lo asocio equivocadamente, porque cuando uno habla de BIM o de los diferentes software, uno lo habla modelar un edificio, pero en la etapa de anteproyecto no hay nada que modelar. Pero es que sí modelas información que se te entrega para tú generar una simulación. Entonces acá hay un concepto súper interesante. Más allá de la definición conceptual que hay en el estándar, en realidad si queremos entender lo que es BIM,
deberíamos entenderlo de la misma forma que razona tu cerebro. Tu cerebro, a través de tus receptores nerviosos, en el hipotálamo, recrea tu realidad. Porque eso es lo que hacemos al final, todo el rato. Por lo tanto, modela la información que recibe y va simulando distintas alternativas. Bueno, los que son más rolleros simulan más alternativas, digamos, pero sí simula alternativas en función de chuta. A ver, pero ¿y si hago esto? ¿Qué pasa? BIM funciona de la misma forma. Tú modelas información que te sirve para diseñar, para construir y para mantener. Lo modelas, pero al modelar un plano estás modelando una foto, un momento del diseño. La gracia que tiene esto es que puedes ir simulando distintos escenarios, distintos diseños, distintas secuencias constructivas en función de lo que tú requieres. Por lo tanto, lo más relevante de esto, así como tu cerebro, es que seas tú el que defina cuál es la información que necesitas. No que te la definan a ti, porque tú eres el que toma la decisión de qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, el primer actor y el actor más relevante es el que define el requerimiento de información para saber usarlo. Si no lo hacen así, yo te podría proponer igual a ti información que vayas a necesitar, pero va a ser bajo mi perspectiva, bajo mi experiencia, no la que tú necesitas porque tú estás invirtiendo. Perfecto. Oye, cambiémonos de fase del proyecto, ahora hablemos de diseño y planificación. Entonces acá me gustaría saber, o cómo lo ves tú, de qué manera facilita el BIM la coordinación entre las diferentes disciplinas durante la fase de diseño de un proyecto. Yo creo que es interesante esta pregunta tuya, sobre todo respecto al término de coordinación. Porque, partamos por ahí entonces. ¿sabes por qué? Porque ¿Qué es coordinar? es que ese es el tema, porque yo he visto, bueno, encargo, en roles, el coordinador de proyectos, y es como, chuta, pero eso es como súper amplio. O sea, yo podría coordinar desde lo mínimo, que sería como la compra de como el abastecimiento, a coordinar todo un proyecto, o a coordinar a los inversionistas, o a coordinar reuniones. Uh-huh. No es por ser peyorativo con nada, pero es verdad. Entonces, lo interesante es que la coordinación BIM se refiere exactamente, y por una parte, primero a saber cruzar o compilar todos los modelos y ahí ir identificando en función del concepto de constructiva, que es un concepto que cada vez se está haciendo más en la universidad, porque es muy relevante que nosotros los constructores, los ingenieros, los arquitectos y todos los relacionados con esto, entregamos que es la constructividad, que es un diseño que es fácil de construir, por resumirlo así, más allá de todas las otras bemoles y conceptos medio rebuscados que le ponen. Pero efectivamente bajo ese concepto, yo generando el modelo, el escenario cero, yo de ahí lo compilo y digo, bueno, detecto todos estos choques o interferencias o clashes, como le quieran ver, pero son choques virtuales, porque no ha sucedido en la realidad. Por lo tanto, eso me permite simular distintos cambios de trazado de las instalaciones bajo la configuración especial y con la constructividad que se exige a una tipología de proyecto en particular para cómo lo voy a ordenar de manera que el otro lo pueda construir. Por lo tanto, tengo que invitar al constructor a que también participe de la coordinación y que también lo puedan mantener. Por lo tanto, también tengo que invitar al que va a mantener, porque no lo voy a dejar en un espacio límite donde no va a poder ser capaz ni siquiera de meter la mano para hacer el mantenimiento de los cables que están dentro de las bandejas portaconductores. Ahora, ¿cómo se manejan las modificaciones y actualizaciones de los modelos BIM durante la etapa de planificación? Es súper interesante ese concepto porque en realidad tiene que ver, o sea, lo que durante el diseño, efectivamente, y de nuevo, el dueño de la información es el que paga, por lo tanto es él el primer interesado y el que debería estar sentado en la mesa exigiendo que el resto le demuestre que está haciendo una correcta coordinación, que no hay interferencia, que se puede mantener y todo eso. Por lo tanto, las modificaciones es él o propuesto por las personas que están haciendo las simulaciones a partir de los modelos que debería indicar, mira, cuando haya una modificación, a mí me interesa que tú me entregues las cantidades, porque las cantidades son las que luego se insertan en los presupuestos y yo puedo ir evaluando el más menos, que elimino, que sumo, porque por ejemplo nos ha pasado en proyectos que lamentablemente un poco más extremos que estamos diseñando y construyendo al mismo tiempo, ahí es donde tú ves la capacidad de la metodología en sí, porque de repente un cambio puede ser que no sea tantas lucas, por decirlo así. Puede ser que el presupuesto no varíe mucho, pero en la forma de ejecutar y en la espacialidad del recinto y en lo que se ve, incide demasiado. Hay veces que incluso hemos tenido que cambiar líneas completas de ductos de clima, porque en vez de ir por un shaft que está colapsado, al final lo tuvimos que tirar por un vacío de un montacarga que no iba. Entonces, más allá de que no choquen, es en realidad que el edificio pueda existir, que pueda realmente ser habilitado, que es por lo pronto por lo que se contrata y por lo que se paga en un arriendo de una oficina o de algo así, o de una industria también que puede funcionar, si son secas, húmedas, etcétera.
Perfecto. Oye, si nos cambiémonos de etapa, vámonos a la construcción ya de este proyecto. ¿Cuáles serían las principales ventajas de utilizar BIM Management durante la ejecución de la construcción? Ahí de nuevo el concepto de simular. Si ya tengo todo modelado y me lo entregan bien, que lamentablemente, y no es por ser mala onda con nadie, pero a nosotros de los 500 proyectos que hemos hecho, nunca de la mitad han sido en construcción, nunca nos ha llegado nada coordinado. Pero O eso sea, es por que es bien. tiempo. Es que no es porque hagan mal tu trabajo, porque no existe la presión, ni el requerimiento, ni el estándar definido para que me diga, yo lo quiero así. Eso todavía los mandantes no entienden que esa es su responsabilidad. Entonces, cuando la entiendan, yo voy a ser capaz de entregarlo tal cual así. Y de esa forma, si a mí me entregaran algo perfecto que yo no tengo que hacer nada, debiera ir actualizándolo en función de cambios que sean del diseño propiamente tal por la construcción u otro tema en particular. Y en particular ahí es donde efectivamente yo puedo hacer las simulaciones. Entonces, ok, si tú me haces este cambio de diseño o no puedo seguir excavando aquí porque me encontré con una roca basal que no puedo usar explosivos para dinamitarla y sacarla, como un caso como les pasó en San Antonio con ese hospital que tuvieron que hacer todo un cambio del sector del estanque de acumulación de agua, o sea, así de incidente fue. Bueno, efectivamente ellos pueden hacer muchas simulaciones de alternativas de dónde para pese a que era un proyecto en ejecución, saber cambiarlo y no intervenir o alterar la correcta y la consecuente ejecución del programa de trabajo. Entonces podríamos comentar que una de las fallas porque los modelos no llegan buenos a obra es porque se saltan la etapa de anteproyecto, diseño y planificación, como lo habíamos conversado. En realidad tiene que ver con el tiempo que tienen disponible los profesionales que trabajan en estas funciones. Eso es el tema al final. Pero Porque quizás el BIM se empieza a implementar en la etapa de construcción, pues, o sea, no hay BIM en anteproyecto. sí hay, pero el problema es que no se les asigna el tiempo suficiente para poder realmente encazar un proyecto coordinado, completo, terminado, que se pueda simular, que sea actualizable, que esté estandarizado, que pueda extraer información mediante rutinas automatizadas, etcétera. Eso es lo que sucede, porque finalmente, a diferencia de otros países más evolucionados que han pasado, que se han equivocado muchas más veces que nosotros antes, en este tema de cómo implementar una metodología previamente tal, efectivamente acá se le da muy poco tiempo para el diseño y se hace muy rápido. Se entiende que es por qué, porque de nuevo la inversión conlleva un tiempo y después por los préstamos que hacen los bancos, todo ese cuento nosotros ya lo conocemos los que trabajamos en esto y los que nos ha tocado participar en proyectos grandes. Pero así todo entonces, si va a ser así, el dueño de la información, que es la inmobiliaria o el mandante o el promotor, es quien debiera decir, ok, yo soy consciente que voy a entregar algo no 100% bueno, que es lo que están haciendo hoy día. Entonces, siendo consciente, le voy a decir a la constructora, oye, yo te voy a pasar esto para que tú me lo actualices. Yo no estoy muy de acuerdo ahí, pero ok. Para que tú me lo actualices, para que tú lo sigas coordinando. Pero el problema de eso funciona. Siempre cuando hay modelos de negocio distintos, cuando son colaborativos. Pero cuando no, cuando existe la diferenciación entre el que diseña después el que construye y no, como en el gráfico de Vilar Zúcar, efectivamente lo que sucede ahí es que el mandante se desentiende de la información y la constructora, con justa razón, en el fondo va a usar la información para ellos. Y después le dicen, entrega las SPIL. Pero en las SPIL en realidad, sorry, pero es verdad, antes era el mismo plano y le cambié la firma. Eso yo lo vi muchas veces. Yo nunca lo hice por si acaso, pero de verdad que lo vi muchas veces. Contaron. Claro, pero lo vi todo ya, bueno, será y es la realidad. Y hoy en día con los modelos, como no es tan fácil hacer eso de yo cambio la firma, porque existe toda una trazabilidad y registro, hoy en día lo que se hace es que se utiliza el modelo, porque tampoco hay un hito contractual que me controle entregas mensuales para ir evidenciando que efectivamente el modelo lo están usando y cómo lo están usando para construir. El ASBIL al final lo que ha empujado la industria y toda esta lógica que hay en Chile y en otros países es que se construye con el modelo de diseño, se actualiza en función de lo que te exijan, si es que hay un cambio muy singular en el diseño de una especialidad, y luego los últimos 3 meses finales hay que hacer el ASBIL. Entonces también la pregunta que le dejo a los oyentes, ¿qué es ASBIL para ustedes? Súper. ¿Qué será? Bueno, pueden dejarle en los comentarios en la cajita de YouTube.
Ahí estaría interesante. ¿Nos puedes compartir algún ejemplo donde BIM haya optimizado procesos en algún proyecto específico, bueno, que tú tengas relación o conocimiento? Mira, yo creo que hay muchos casos que les podría contar de distintas tipologías de proyectos, de distintas Ujú. industrias, pero sabes que como nosotros los constructores estamos mucho más relacionados con edificación, porque hay más volumen de eso, o al menos había más Ujú. volumen de eso antes, efectivamente ya solicitud de un cliente y de ahí la relevancia que el requerimiento de información específico sea de quién lo solicita. Entonces, como nosotros siempre le hacemos entender al cliente que esto es una modelación y una simulación, primero que esté bien modelado para yo poder simular lo que necesite evaluar en el futuro, nos dijo, ¿saben qué? Yo necesito que me modelen todas las cañerías que van dentro de la losa, no solamente, no las enferraduras, sino las cañerías, o sea, de electricidad, de corrientes débiles, de Ujú. telecomunicaciones hoy día, que es un paquete no menor, agua fría, agua potable, radiadores de clima, etcétera. Y todo ese paquete de ducto necesito que lo modelen en el pasillo tal cual como viene. Y cuando lo empezamos a hacer y lo modelamos, nos dimos cuenta de que efectivamente estaban todos, es una palabra bien chilena, achoclonados, o sea, como todos juntos o muy dispersos, y al ordenarlos se generaban unos beneficios tan grandes como que eras capaz de proponer, ahí obviamente que el ingeniero calculista o el estructural tenía que evaluar o no, disminuir los espesores de losa. Entonces, por un trabajo que lo hacías en un mes, podías ahorrarte 2 centímetros de espesor de losa en todo el edificio. Entonces, claro, sí, pero ¿y por qué no lo calcularon en el ahorro? Porque ¿cómo calculáis ese ahorro? O sea, realmente lo que tú estás pagando por el trabajo de un mes es un ahorro increíble, y solamente por darte eso, porque además, y yo creo que es súper importante resaltar eso, ese proceso de simular cómo van las cañerías dentro de la losa no es nuevo, siempre se ha hecho, siempre se hace una muestra de 1 a 1, pero tú haces un sector de 1 metro solamente. Aquí la gracia es que simulas todo el recorrido, como es la entrada a los shafts, donde van los remarcadores, por lo tanto no solamente optimizas para un sector, sino que optimizas para todo el sector que hay, que antes no lo podías ver, y la verdad que antes, y si sigue siendo igual lamentablemente, el primero que entra y tira cancha es el primero que se pone y el resto se tiene que ir acomodando. Con esto la gracia es que no solamente ya está simulado, sino que lo que se aprueba como simulación es lo que después tú lo transfieres a una planimetría, y la planimetría te dice exactamente qué es lo que tienes que hacer tú. Entonces, no hay equivocaciones, sino que, perdón, no hay equivocaciones en la emisión de la información, en lo que a ti te entregan, sino que el error podría venir de parte del factor humano en considerar que esa información es válida o no, o yo lo hago como siempre lo he hecho, o gracias por esto, porque me queda súper claro. Oye, interesante lo que comentas porque efectivamente, claro, en obra, cuando está ahí en un edificio, por ejemplo, así pasillo, una maqueta de pasillo, claro, efectivamente de uno por uno, y tú ordenas todos los tubos, todas las tuberías de manera bonita, porque en Ujú. realidad es como una maqueta de escuela. Claro, pero el resto, la entrada, los shafts, donde se produce en curva, porque la maqueta uno por uno son tubos perfectamente horizontales, pero no hay curva. Las curvas generalmente ocupan más altura, de repente cuando te topáis con algún cabezal. ¿Y cómo lo hacías ahí por la enferradura? Porque hay partes donde hay refuerzo en losa, Lo que hacemos es que para no modelar porque no la tenía enferradura, enferradura. Mm. pero o sea, vemos cómo es la estructuración de Ujú. la losa, que si es simplemente apoyado o no, o sea, ahí en el fondo todos los conocimientos que uno adquiere Mm. en la carrera que tienen que ver Sí, po. con estructura, así se aplican, y eso es lo que le digo a mis alumnos. No desechen ni un conocimiento que aprenden en la universidad, porque siempre lo van a aplicar de una u otra forma, y si tienen dudas de cómo, pregúntenle al docente de ese curso. Oye, a ver, en la práctica, ¿cómo voy a usar esto? Por ejemplo, ahí, pues, entonces, si yo evalúo que una viga o una losa está simplemente apoyada, yo ya sé que en los extremos voy a tener una gran concentración de enferradura, por lo tanto, por ahí no puedo pasar cosas. Igualmente, también hay ingenieros estructurales que te indican, por ejemplo, que en las vigas tú tienes que hacer pasadas en los tercios centrales y nada más. Por lo tanto, hay algunos que son más pro, que te marcan en el plano o en el modelo. Hoy en día, la mayoría de todos los Ujú. mejores ingenieros estructurales ya entregan sus diseños con modelos y con planos que vienen desde los modelos, y ellos te van indicando las pasadas o el tamaño de las pasadas que se debe dar tanto en losa como en viga o como en muro, o a veces incluso en pilares, que lo hemos visto así. Pero lo interesante es eso, es que no solamente no es modelar la enferradura en detalle, sino que lo que nosotros hacemos es que ponemos como bloques, por Ujú. decirlo así, que simulan que este espacio no lo puedes tocar. Entonces ya sabemos que si se intersecta, me va a tirar una interferencia
visualmente lo voy a ver que no se puede. Oye, y si hablamos, aparte de la operación y la mantención, ¿cómo se implementa acá la metodología BIM en estas etapas finales? Mira, yo creo que esta respuesta, ¿sabes quién te la podría responder de mejor forma? ¿En serio? Las áreas de contabilidad y finanzas. Porque ellos son los que están a cargo, por ejemplo, de la implementación de los ERP, que son los Enterprise Resource Planning, que son software como SAP o como otros que te permiten y que siempre han sido enfocados tradicionalmente a áreas más de recursos humanos, de facturación, de contabilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque la implementación BIM, efectivamente ahí lo que se implementa son bases de datos. Por lo tanto, hay datos que yo ya tengo en BIM, si es que tengo el modelo bien modelado y que las simulaciones las fui retrohabilitando y que realmente tengo unas build con toda la información que me indican que tengo que tener, toda esa información después se vincula, ya puede ser entre dos sistemas distintos que se vinculan a través de interfaces, que son archivos Excel que viajan digitalmente, o lo puedo vincular haciendo un landing, que yo tengo como un software base y que yo hago es meter dentro de eso como un ads o como un anuncio, eso es landing, que yo lo aterrizo dentro de otro. Por lo tanto, la forma de implementarlo es integrando las bases de datos. Y en ese sentido, cuando tú integras las bases de datos y vas a implementar un sistema, ¿por qué te decía antes lo de la contabilidad? Porque ellos son los que exigen la implementación de un sistema, pero atrás de eso tiene que haber toda una gestión del cambio. Por lo tanto, la implementación BIM está mucho más cerca en la etapa de mantenimiento a la gestión del cambio que a la modelación en sí, porque ya modelaste, ya simulaste, ya te entregaron y ahora lo que estás haciendo es darle vida a los datos o sigues utilizando, por lo tanto, el uso del dato es sostenible en el tiempo. Mira, hay algo que no me queda claro, pero a ver si me puede ayudar como a entenderlo mejor. Para mí, todo lo que era la metodología BIM, con toda la forma de trabajar y los programas que intervienen, uno podría decir que llega hasta el término de la obra, pero no me logro imaginar, a ver si me puede explicar bien, cómo se utiliza BIM, pero en la gestión de la mantención, porque, o sea, voy a dejar un modelador el resto del edificio. En realidad, realidad, el resto de la vida del edificio. Debiera ser más que un modelador, debiera ser un gestor de información. Pero, o sea, imaginémonos el mundo ideal. Yo entrego el edificio. El edificio está en operación. ¿Va a haber alguna persona con habilidades de BIM para poder hacer cumplir esta idea de utilizar BIM en la mantención? ¿O eso no existe en la práctica? Es que hoy en día, honestamente, ¿No llegamos a eso? estamos llegando en algunos proyectos públicos concesionados que son un muy buen ejemplo de eso porque te exigen implementar BIM desde el anteproyecto, diseño, construcción y el otro es obligación por contrato, entonces tienes que hacerlo. Por lo tanto, ahí tenemos una muestra buena y por eso que te puedo hablar de lo que nosotros estamos haciendo, que ya estamos en 3 contratos en etapa de explotación puramente tal. En aeropuertos y en 2 rutas y en hospitales esperamos que prontamente a partir del próximo año. Por lo tanto, te estoy hablando de algo que está pasando ahora que no hay ningún manual que me permita hacerlo a mí, ¿cachai? Claro. Sin embargo, no es que tú tengas que tener un experto modelador y todo eso, sino que, como te decía, alguien que esté más relacionado con la gestión de la información. Porque cuando implementas BIM, tal cual como está indicado en la normativa chilena, en la 19.650, en el capítulo 1 y 2, efectivamente tienes que implementar un ambiente común de datos, un entorno común de datos, un CDE, Common Data Environment, que hay mucha gente que lo confunde con un Google Drive, pero en realidad el Google Drive es un repositorio de información. No es que yo pueda limitar a qué carpeta entrar, qué archivo cargar, si lo puedo borrar. No le puedo limitar las funcionalidades y los accesos que tengo a las distintas carpetas para asegurarme que la información que tú requieres te va a llegar solo a ti y no a 50 personas más para, por ejemplo, evitar que a un trazador que está en terreno le llegue un plano que está en desarrollo de parte de los arquitectos. O sea, de hecho, hace poquito hablábamos acerca de los as-built. Entonces, lo que yo me imagino es que en la etapa de operación y mantención va a quedar acceso a unos archivos, o sea, va a quedar acceso a un tipo de información que proveniente de los archivos de BIM de construcción, que en este caso serían los as-built, para que con esa información se haga la operación y mantención. Exactamente. Esa es la información que se transfiere desde el sistema BIM, como se hace en la fase de licitación, o desde los modelos propiamente tal, y se interfacean y viajan hasta otro software para que el otro software pueda entregar los reportes que se requieren, como puede ser IBM Máximo o el SEO de Schneider o SAP, por ejemplo, eso es. Pero en concreto hay una aplicación como ejemplo que te podría dar. Claro, hoy en día hay algunos proyectos públicos y privados que
dicen estar implementando BIM en explotación, pero en realidad tienen su sistema de gestión de mantenimiento y aparte tienen un visualizador. Claro, ahí yo puedo ver el modelo en sí, con la base de datos que tiene, más lo otro, pero no conecto las bases de datos y no hago que las funcionalidades se integren entre ellas. Entonces, la gracia de esto es que yo tengo información centralizada en un modelo, la interfaceo con un sistema de gestión de mantenimiento y la gracia de esto es que no solamente pueda ver el modelo así como quieto, sino que se transfiere información bidireccionalmente y yo pueda ver con colores el estado de cuál equipo al que se le ha hecho más mantenimiento, cuál es el mantenimiento que tengo que hacer para la próxima semana. Por lo tanto, es un apoyo más visual, por una parte, a la planificación de las acciones de conservación propiamente tal y de los datos que se van interfaceando para yo verlo en vivo, qué es lo que tengo que hacer. Sobre todo, ¿por qué? Porque el ahorro que se plantea y que se ha medido en Estados Unidos tiene que ver no con que yo pueda contratar a gente menos capacitada, sino que la información que yo le voy a dar a esa gente para hacer el mantenimiento realmente sabe dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, qué llaves de paso cortar y no tener 4 archivadores, 3 planos o por último, y lo que sea mucho, no depender de la persona que casi que ha vivido todo el rato en una infraestructura o en un hospital y que se acuerda, no, que yo corto acá, no, que tengo que ir para allá. Esa información tiene que estar disponible para todos para que realmente se pueda rentabilizar en el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, es la información la que prima y el formato en que yo lo entrego tiene que ser relacionado con los objetivos que yo quiero cumplir ahí. Si voy a disminuir lucas, por decirlo ahí, en lo que es el mantenimiento a partir del personal que voy a contratar, no es que vaya a contratar a alguien más barato, sino que le voy a entregar mejor información para que él esté haciendo el mantenimiento a tiempo, etcétera. Hoy entretenido, mira, con ese punto terminamos las preguntas que tenía de la fase del proyecto. Ahora me gustaría que habláramos acerca de la herramienta y la tecnología que ocupas a diario o conoces para el BIM Management. En cuanto a software y plataforma, ¿cuáles son las herramientas o software más utilizados en BIM Management? Bueno, en Chile, el que tiene la marca, el que tiene posicionado muy bien el mercado, por decirlo de una manera simple, es Autodesk, con toda la suite de productos que tienen, pero también porque han hecho promoción y porque han tenido han sido muy consecuentes. Pero el que sea más conocido, bueno, hay una frase que dice, el más conocido le gana al mejor, pero desde tu punto de vista, ¿cómo eliges la herramienta adecuada, independiente de que sea la más popular? Es a través de un proceso. Primero tengo que tener claro cuál es el objetivo, de ahí a partir del objetivo defino el uso BIM, que es, ok, para yo lograr disminuir, por ejemplo, quiero disminuir la pérdida de materiales en la colocación de las cerámicas de un baño, de todo un edificio cuando tengo 200 baños iguales. Porque si yo llego y se lo paso así cerrando el ojo, aquí más o menos tienen las cajas, aquí más o menos tenéis el pegamento, a la persona que va a hacer esa instalación, puede ser que comience la instalación de la cerámica de piso y muro como se le ocurra a él, dejando una cuchilla muy grande para hablar en términos más constructivos. Distinto es que si yo lo modelo y simulo la mejor posición de la cerámica, y una vez que la defino, ahí realmente me voy a estar, ahí ya sé cuánta pérdida podría tener y puedo pasar de un 30% a un 10%, y además me aseguro de que le voy a entregar el plano donde la persona que va a instalar sabe exactamente cómo tiene que instalarlo. Por lo tanto, también me estoy ahorrando el problema de que el otro interprete el hatch, que era antes en AutoCAD, por decirlo así, así va, a como decirle, mira, nosotros ya evaluamos, investigamos, está el material justo, por lo tanto, estas son las cajas que te voy a pasar. Así como un cuadro huevo para los que somos más viejos en construcción, pero virtual y enfocado en pasarle y en hacerlo justo de lo que necesita, así, pero con las pérdidas considerándolas, por corte y todo eso, pero además que él sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo integramos el BIM con otras tecnologías, por ejemplo, como la realidad virtual? ¿Cómo se hace ese proceso? Mira, más que tanto con las realidades extendidas, como para decirlo así, el uso de las realidades extendidas hoy en día igual tiene... No es realidad virtual, realidad extendida. ¿Cuál es la diferencia? Que la realidad extendida suma lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada y la mezcla entre las dos. Por eso es que ese es como el nombre como construcción, como la industria de la construcción, que abarca mucho más eso. Ahora, ¿cómo se integra? De nuevo, voy a hacer alusión a lo que es un proceso. Si yo tengo un desafío que cumplir o un objetivo, y dentro de ese objetivo tengo que simular y tengo que hacer que las personas se sientan dentro de esa simulación para tomar la mejor decisión de posicionamiento, de iluminación, por ejemplo,
o de saber detectar interferencia o de problemas constructivos, si a partir de eso yo lo defino que tengo que utilizar una tecnología como esa, primero defino si voy a hacer realidad virtual o aumentada, y de ahí voy a ver los distintos software que hay para no tener que inventar la rueda, porque ya los autos están andando hace rato. Entonces ahí voy a definir cuál es el software que necesito, y en función de eso veo cómo tendría que integrarlo. Oye, y al final, por ejemplo, ¿qué papel está jugando hoy en día en todo lo que tiene que ver con BIM Management, el análisis de datos y la inteligencia artificial? Tiene que ver, y ahí voy a aprovechar de hacer promoción, mil disculpas, con una plataforma web que creamos hace muy poco con algunos colaboradores de nuestra empresa que se llama IFS Studio, donde efectivamente ahí lo que incorporamos fueron algoritmos que en forma automatizada van revisando y va aprendiendo sobre la revisión del cumplimiento de los modelos IFC, que es el lenguaje abierto como el PDF, por ejemplo, o el JPG, y va revisando en función de el estándar. Entonces ahí estamos utilizando y estamos integrando estas nuevas tecnologías cognitivas virtuales, por decirlo así, en función de automatizar, y de esa forma igualmente cumpliendo con la promesa que a todos nos han hecho del BIM, que es capaz de automatizar procesos para obtener un resultado estandarizado y que yo sé que está certero y que cumple con lo que se exige. Por lo tanto, de esa forma es, de nuevo, viendo el proceso, qué es lo que puedo llegar a mejorar, y ahí veo cuál de todos los software o de todas las tecnologías es la que más es fit, por decirlo así. Oye, ¿y cuáles son los más grandes beneficios que tú has observado en la industria, construcción o minería o montaje, de implementar o trabajar con el servicio de BIM Management? Yo creo que por una parte es la comunicación, realmente la mejora, y sobre todo con empresas como las que están en Chile, que no son muy potentes en comunicaciones, les cuesta harto, pero sí, esto realmente te asegura porque te fuerza a hacerlo, porque como te va encajonando y como te va enfocando en la información que tú necesitas, porque tú me la pediste, entonces sabes, no tienes distractores de información, por lo tanto el conocimiento que debieras tener tú se aplica al resto, y de esa forma democratizas la información y cómo lo voy a usar. Por lo tanto, aquí ya no hay gente que depende de su experiencia o que yo sé cómo hacerlo y tú sígueme. Al contrario, debería ser, yo sé cómo hacerlo, lo simulé acá, qué es lo que tú podrías llegar a aportar bajo tu contexto, y ahí hacerlo de forma colaborativa y todos sabiendo qué es lo que hay que hacer. Ese sería el gran beneficio. Yo creo que el beneficio es la comunicación, porque si te fijas bien, todo lo que está pasando en el mundo básicamente es porque o nos comunican lo que quieren que nosotros aprendamos, o lo que queremos que sepamos, o todo lo contrario. Así que ahora me voy al otro extremo. ¿Cuáles son los desafíos más comunes o más grandes que te enfrentas al querer implementar el BIM Management? Yo creo que es la parte vocacional. Porque hoy en día hay un pool de miles de profesionales en Chile y en el mundo que en realidad debieran ya tener las capacidades y los conocimientos para poder trabajar bajo implementaciones BIM en cualquier tipo de proyecto, de tipología como tal, y la verdad que no existe, o el foco ha sido solamente usar un software, no la perspectiva de gestión, como se le llama, como verlo como una metodología, como proceso. Porque cuando tú te pegas el salto de enseñarle a los alumnos, y aquí perdón que me cachiporré un poco, cuando te pegas el salto de enseñarle solamente el software, solamente Revit o solamente ArchiCAD, a cuando le enseñas primero de qué es lo que se trata de esto, como un proceso, enseñar a hacer procesos, enseñar a leer planos de proyectistas, es algo tan simple, a entender la información, a diagramar el flujo del proceso lo más óptimo posible y después a implementarlo, te encuentran con resultados tan increíbles, pero reales, como unos alumnos de la UDD, que me tocó a mí en un semestre, y ellos tienen la posibilidad en esa universidad de hacer un programa de trabajar en la empresa en tu último semestre, pero realmente trabajar, no es así como visita, digamos, y te convalidan ramos y todo. Y ellos lo que hicieron fue que una empresa constructora muy grande los puso a cargo de la implementación de la ISO de la normativa chilena 19.650. Jóvenes que todavía no salen de la universidad se pusieron a cargo de eso. Porque nuestro foco siempre fue, nosotros estamos en las competencias para que sea un gestor en BIM. Entonces fuimos al detalle, entonces tenéis que cumplir esto, ¿ok? Y le dimos las capacidades para gestionar procesos
dentro de la metodología BIM. Por lo tanto, ellos ya tenían ese mindset, ¿cachai? Saben igualmente modelar, entienden qué es lo que se modela y todo, pero al tener eso ellos fueron capaces de apoyar a una gran constructora en Chile, una de las más grandes lejos, que ha tenido los mejores resultados en este tiempo, además, de decirle, ¿saben qué? Ustedes vienen con los conocimientos, así que háganse cargo de esto. Y lo lograron. Y al final, ¿cómo tú ves que el BIM Management va a estar en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo lo ves en el futuro? No, yo creo que la decisión del liderazgo que está tomando hoy en día BIM Forum, apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción y también apoyado por las decisiones que estén tomando este gobierno y los próximos, hablando de la temporalidad que tú me indicas probablemente tal, yo creo que sí esto va a permitir, porque a partir de los objetivos que ellos se plantearon, que es aumentar el nivel de madurez, por lo tanto, lo que esperamos todos y a lo que estamos montando todos es hacer más maduro en el uso de la información. De nuevo te doy un ejemplo súper concreto, WhatsApp. Yo recibo una foto indecorosa o un archivo que viene corrupto, por decirlo así. Depende de mí, a quién se lo envío, qué voy a esperar como respuesta. Por lo tanto, depende de mi nivel de madurez, qué es lo que voy a hacer con la información que yo recibo, que tal vez la estoy pidiendo o que tal vez me llega simplemente porque estoy en esa red. Eso mismo, extrapólenlo ahora a la construcción. En 10 años, sí debiéramos hacer todo, tener un nivel de madurez mucho más alto, porque van a haber instancias como las tuyas, muchas más capacitaciones y todo el impulso que ya está dando BIMforum con la meta que se plantearon para el 2028 y que además el gobierno se está adhiriendo por cada ministerio en particular, según la decisión que tomaron. Por lo tanto, las hojas de ruta todos van enfocados al nivel de madurez. Por lo tanto, lo que debiéramos ver en 10 años más es que el nivel de madurez aumenta en diseño, que se mantiene o mejora en construcción, que aumenta sí o sí, y que sí estemos viendo ya aplicaciones concretas, con buenos ejemplos, y más ejemplos igual, si todo sirve para mejorar en la parte que es el mantenimiento, para que realmente los que invierten, los que están disponibles a pagar por esto, realmente vean cómo es lo que siempre le han vendido todo el rato las marcas de software y otras personas más. Que esto se hace para todo el ciclo vida, ya, pero ¿cómo lo vaya a hacer? Sí, lo relevante es cómo usas el dato que se genera a partir del proceso que es el uso BIM. Y eso depende de ti. Por eso es que tú tienes que ser el maduro para usar información. Nicolás, y para ir ya cerrando esta entrevista, me gustaría ver si nos puedes regalar un par de recomendaciones para las empresas que están considerando implementar algo como un BIM Management, pero por primera vez, que no tengan experiencias, que hayan escuchado este podcast y hayan dicho, uy, suena entretenido. Bueno, yo creo que son 2 recomendaciones. La primera tiene que ver con que esto es una inversión. O sea, estamos en un mercado capitalista que todos aceptamos y todos somos felices con lo que hay. Algunas veces nos va a ir bien o mal, etcétera. Eso puede pasar y sucede frecuentemente, pero si lo ves como una inversión, lo vas a enfocar así. Por lo tanto, vas a hacer todo lo que tenga que ver relacionado con una inversión, como lo haces en tu casa, por ejemplo, para que realmente te resulte como tú quieres, donde tú quieres, etcétera. Y la segunda sería, primero, realizar un diagnóstico actual de lo que estás haciendo en tu empresa, cómo son los procesos de digitalización, si es que existen o no, qué tanto lo usas o no. Luego de hacer el diagnóstico, plantearte un escenario futuro, que es como lo que hicimos con las preguntas anteriores, y de ahí evaluar las brechas. Brechas tanto en las capacidades que tienen que tener los profesionales que al cumplir con los roles BIM, las brechas en los flujos de proceso para que sean lo más óptimo posible y sean 100% BIM, por decirlo así, y las brechas en los planes en la planificación, en los planes de ejecución que ya tenga. Y de esa forma vas a poder ir obteniendo acciones que las vas a ir diagramando en una hoja de ruta, como lo estamos haciendo con algunos consultores grandes en Chile, y ahí tú vas seleccionando cuáles son las acciones que van a ir primero, segundo, y ahí lo vas haciendo en el tiempo. Por lo tanto, no es algo que es inmediato. Pueden haber acciones que son más inmediatas, sí, pero eso tiene que ser a partir de una evaluación ingenieril súper concreta que la hagan las empresas en sí, y no contratar a una asesoría que te diga como tú tenés que hacer esto, porque las recetas te las das tú mismo para cuando quieres mejorar. Dentro de todo tu conocimiento, que es harto, hemos hablado harto en este podcast, ¿hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia acerca del BIM Management que no hayamos tocado? Que pese a todos los avances que les puedo ir compartiendo y las experiencias, nunca tengan miedo ni se frenen en ver implementaciones distintas de esta metodología como tal. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos hace 10 años atrás como empresa, el primer contrato que tuvimos fue
creamos algo nuevo que no existía en el mundo, que es un medio de prueba documental virtual, que es como implementar BIM en un juicio. Y era como, me decían, ya, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces pero como teníamos tan en la conciencia que BIM es modelar información y simular distintos escenarios para tomar la mejor decisión, entonces implementamos esa lógica, pero le hicimos como una autopsia. Modelamos el escenario inicial y después fuimos simulando por qué se atrasaron en el tiempo, por qué no pudieron cumplir con el programa de trabajo ni con el presupuesto. Y eso, ¿por qué lo hicimos? Porque los abogados que nos contrataron en ese momento nos explicaban que las personas a las cuales le íbamos a presentar ese medio de prueba documental virtual, que tiene ese nombre en Chile, no son personas expertas en construcción. No tienen idea. A veces son ingenieros comerciales, abogados que no entienden de esto. Entonces, de una manera ilustrativa, la simulación le va a permitir a ellos realmente entender qué pasó, porque si no, ellos igualmente tienen que tener muchos peritos tasadores que te llenan salas completas con archivadores, con estudios, pero un árbitro no va a ver eso, no tiene tiempo. Por lo tanto, lo interesante de la simulación a partir de modelos BIM es que puedes explicarle de una manera gráfica súper concreta y muy potente cuál fue el problema, sea de un lado o del otro. Por lo tanto, pierdan el miedo, esto se puede implementar con muchas más cosas. Yo creo que ni siquiera hemos visto la punta del iceberg, de verdad, con todo lo que podemos hacer. Y esa sería una de las cosas que les podría compartir. Ahora, si alguien quiere saber más sobre este mundo, dijo, le gustó el podcast, se quedó hasta el último y dijo, oye, pero esto quiero aprenderlo. ¿Dónde podemos encontrar más información? Quizás desde algún canal tuyo personal o LinkedIn o a través de BIM Studio. Bueno, puede ser a través de LinkedIn. Ahí también tanto la empresa tiene su página como yo tengo su página, y además de todos nuestros colaboradores, que hoy en día somos 15, que todos también tienen sus propios LinkedIn, así que ahí se pueden entretener mirando harto, reposteamos varias cosas y compartimos harto contenido siempre. Por otro lado, también pueden ingresar a la página de BIM Studio como tal, y para saber el contexto nacional, por supuesto, con BIM Forum, que es la página que es lo que están liderando y lo más seguro es que lideren durante muchos más años esto. Amigos, bueno, hemos llegado al final de este episodio del podcast de CBA. Estuvimos con Nicolás Posada. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu gran tiempo, por tu grande enseñanza, por responder cada una de nuestras preguntas. Yo creo que aprendimos todos mucho más de este mundo que quizás era un poco lejano. Pero nada, solamente agradecerte tu tiempo y la buena disposición de venir acá a grabar este podcast con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Eso, tarde, día, noche. Eso, sí. Y que gane Chile el viernes, por favor. Amigos míos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de CBA Capacitación.